Bueno, bienvenidas todas los que estamos. Tenemos una nueva edición del telediario. Perdón, ya me... Bueno, esto simplemente es el cachondeo. Yo soy del tiempo. Como viene de Canarias, las Islas Afortunadas, pero no tenemos nada que envidiarte. Llevamos un mes de solecito que vaya. Y es un frío. Este frío lo tenemos nosotros allá. Esto... No. Sí. No, pero bueno, donde vamos a estar nosotros sí. ¿Sí? Sí, por la mañana no. Por la mañana ni siquiera hay de frío, pero por la noche sí. Estamos a 1400 metros. Es como si nos subiéramos a la cima del Puig Mayor. En las nubes. ¿Vale? Lo único que pasa es que todavía está en montaña. Un paraíso, pequeño paraíso. Vale, ¿qué vas a decir de mí? Pues iba a decir que... No, lo he dejado, esta sí que no la... Es la cuarta toma que empezamos a tomar. Porque llevamos un cachondeo, metemos barriga. Pero este es el clima que normalmente tengo con José. Es así, es una persona campechana, es una persona sencilla. Es una persona que le dices una palabra, dice, ¿de qué hablamos? Basta con que digas una palabra y parece mentira lo que le sale. No es... Cuidado, porque ¿cómo ha sonado eso de lo que le sale? Pero la cuestión es la capacidad que tiene de expresar con palabras muy, muy sencillas. Y de verdad que es que a veces me hago repetitivo, pero es que es así, de una manera fácil, que puedes entender, que puede comprender todo el mundo. Y además, lo maravilloso que tiene es que no se calla nada. Si te tiene que dar dos castañas, te las da. Perdón. Es que a veces le doy castaña. Pero las agradezco porque cuando he terminado esto ya se las devuelvo yo. Que vaya la llamo castaña, es dulce. Bueno, la charla de hoy, rumbo 02/02/2020, o sea, esto es una fecha clave, es la reconexión con la Madre Tierra, ¿verdad? Es el aterrizaje. Entonces, venimos haciendo una serie de charlas. Viene él haciendo una serie de charlas. Yo presento, ¿vale? Y le pongo el título. Y esta la hemos llamado Creando. ¿Vale? Creando. ¿Qué cosa, no? O sea, es una palabra, desde mi punto de vista, súper potente. Porque fíjate que crear, o creando, vosotros que me conocéis y que sabéis que me gusta pintar y tal y que cual, todo el mundo lo identifica esto con la creatividad. Y sin embargo, decir percepción, solo con la palabra percepción, la cantidad de conceptos preciosos que llegan a salir, que no es creación esto. Desde mi punto de vista, sí. Pues, José, bienvenido. Gracias a ti. Vale, ahora lo repetimos. Vale, sí, esta es la cuarta, la quinta, Sí. No sé. Vale, para los que estén en la cuarta, sí. Creo, Sí, no sé. Creo que sí. Sí, vale. Sí, seguro, pero yo no la llevo contabilizada. Vale, Marisa, para ti que es la primera vez. Marina, perdón. Para ti que es la primera vez y Paula. Y para ti, Paula, si ven algunos, para todos, vale, pero si ven que alguna cosa, porque como he hecho otras charlas, pues hay veces que las hemos dado en otras charlas, pero si ven que alguna cosa se queda colgada, ¿vale? Si ven que alguna cosa se queda colgada, vale, pregúntenla, sin más, ¿vale? Para ir un poco de manera amena, ¿vale? Antes dijo Serafí, cuando dije yo lo de la pizarra completa, voy a contar una anécdota que a mí me pasó con el tema de la completa. Había ido a comprar con mis tíos con mi tía, con Pili. Había ido a comprar al Mercadona. Y esto que llegamos un montón de gente y llegamos a la caja
nos tocaba a nosotros, entonces ella, lo que estaba en la calle, dice, vete y tráeme compresas. Y digo yo, va, compresas yo. Pues eso me dice otra cosa. Pero yo, ¿qué coño compresa me voy a comprar? Pero bueno, ella me había dicho compresa, y digo, voy a comprar la compresa. Y yo me voy tan tranquilo. Cuando me voy a retirar del Mercadona, le digo, mira, ¿cuáles son las compresas que más se ven? Ella se echa a reír y dice, ¿pero por qué? Digo, es que me mandaron a comprar las compresas y yo no tengo ni idea, eso no me lo pongo yo. Dice, no, mira, comprarle compresa. Y ella me dio una marca y yo está, y voy con mi cajita. Todo el mundo mirándome. Ella esperando en la caja. Cuando llego yo así con mi cajita, me lo así, ¿no? Y ella me dice, ¿dónde vas con eso? Y digo, ¿dónde voy con eso? Completa. Leche completa. Y yo entendí compresa. Completa. Vale. ¿Qué vamos a...? Mira, hay una cosa que nosotros estamos viviendo ahora. Vale. Estábamos hablando de crear. Y es cierto. Lo que estamos haciendo ahora, realmente crear es porque siempre hemos estado creando. La diferencia está en que cada vez tenemos que crear de manera más consciente. ¿Vale? Porque cuanto más conscientes seamos de la creación, más creamos lo que queremos. Mientras que antes siempre hemos creado lo que pensamos. Son cosas totalmente distintas, ¿vale? Entonces, en ese proceso, después del 2 de febrero del 2020, empieza otro proceso de creación. ¿Vale? De ahí que Serafín lo haya puesto crear, ¿vale? Entonces, lo que voy a hacer un poco, que es donde estamos todos, y estamos un poco con movimientos, y un poco revueltos, y un poco tal, ¿vale? Es contar, ¿vale? ¿Qué es lo que está ocurriendo, sobre todo en el primer trimestre del 2019? ¿Vale? ¿Se acuerdan que en charlas anteriores yo había comentado que el 2019 iba a ser más intenso, ¿vale? Que íbamos a vivir intenso? Si se fijan, nosotros lo tenemos como sinónimo de algo malo, algo incorrecto, algo tal, y al final es intenso, simplemente. ¿Vale? Lo que pasa es que las percepciones nos llevan a intenso, José, ¿qué quiere decir? Que no, es intenso, porque a lo mejor es intenso hacia lo que tú percibes como algo positivo. ¿Vale? Simplemente es intenso. Entonces voy a ir desglosando un poco, ¿vale? Con trinidades para darle explicación a lo que estamos viviendo y un poco tener herramientas, ¿vale? Que nos van a valer para después, cuando tengamos que seguir creando, en el 2 de febrero del 2020, pues tengamos esa herramienta, ¿vale? Nosotros ya empezamos a tener la conciencia suficiente. Yo sé, Paula, que estás ahora con una llamada total, ¿vale? Así que te resonarán las palabras, otras te quedarán, ya hablaremos de manera más personalizada, ¿vale? Pero ahora sí, lo escuchas y está, ¿vale? Nosotros estamos empezando a adquirir lo que yo llamo una conciencia tridimensional, ¿vale? La conciencia del trino. Vale, lo que significa es que si ustedes se fijan, hay tres conciencias, ¿vale? Pero nosotros siempre hemos estado pendientes de una, que es la conciencia del yo soy. ¿Vale? Está la conciencia del somos y la conciencia del universo. Vale, vamos a ir intentando explicar las tres conciencias. Porque hasta ahora nosotros solo teníamos conciencia solo para el yo soy. Bueno, y veces ni para el yo soy. Porque estábamos ahí en el proceso, ¿vale? ¿Qué significa conciencia del yo soy? Si ustedes se fijan en el yo soy, ¿se acuerdan que lo vimos una vez? Geométricamente, ¿vale? Tiene una simbología. Tiene bastante... porque lo que dice es coherente, ¿vale? Con lo que, o lo que expresa es coherente con lo que es. No todas las palabras, ¿vale?, que se utilizan son coherentes con lo que es. Hay muchas palabras que dicen algo que no son coherentes con lo que es, pero yo soy sí. De ahí que lo utilice sobre todo la religión, sobre todo la católica. Yo soy el Hijo de Dios aquí en la tierra, yo soy el Hijo de Dios encarnado, yo soy la divina presencia, yo soy... Y tiene una explicación, ¿vale? ¿Se acuerdan que las dos O, si yo las pongo juntas, si se fijan, es unir
Finito. ¿Y qué es el infinito? Amor. Es la energía del amor. Si ese amor yo lo quiero experimentar, lo experimento aquí en la Tierra, ¿vale? En una cosa, se fijan, tiene la S. Si yo a la S le pongo una circunferencia y un punto aquí y un punto aquí, es la dualidad. Lo experimento en la dualidad, ¿vale? ¿Y a través de qué? ¿Qué son las dos Y? Si yo esta Y la paso por aquí, o esta por aquí, ¿qué me queda? Me queda esto. Una geometría sagrada, ¿vale? Una estructura geométrica, las dos pirámides invertidas. El amor, a través de la estructura energética, viviendo la dualidad. De ahí que cada vez que nosotros utilizamos el yo soy, ¿vale? Como si activáramos la varita mágica. ¿Vale? Por eso es importante el comprender, ¿vale?, el significado de la gramática. ¿Vale? Esto es onomatopeya y esto nace a partir de la época hebrea. A los sonidos le poníamos onomatopeya, ¿vale? ¿Vale? Si se fijan, el yo soy se lee de izquierda, o sea, de derecha a izquierda en mi caso, ¿vale? El yo soy. Y si se lee de izquierda a derecha, el yo soy. Palíndromo. ¿Eh? Palíndromo. Sí, palíndromo. Sí, señor. Efectivamente, eso es. ¿Vale? Si nos fijamos, el somos exactamente igual. Así. La única diferencia, como somos dos yo soy, los dos es lo mismo. Vale, las dos S es que somos dos yo soy. Vale. ¿Y la M? Si yo a la M le hago así, ¿no es una pirámide invertida? Exactamente igual, si pusiera una M aquí. ¿Vale? Y universo no. Universo es la manera y la forma, esas ya son palabras que definen, ¿vale? Pero no tienen geometría. ¿Vale? Sí. O si descubro algún día y me viene algo del universo, les diré, ¡ah, que descubrí! Vale, pero yo no tal. Vale, y ese se fija el somos, también izquierda-derecha, es un Palíndromo. palíndromo. Gracias. Que significa volver atrás. Pues es un palíndromo y lo que dice Alberto, significa volver atrás. Para que nos acordemos, si fueran números, nos acordamos, nos llamamos capicúa. Capítulo. Cuando son letras, palíndromo. Palíndromo. Vale. Ya tienes algo asignado al colegio. Vete a repasar la lección. No, estamos bien. ¿A qué servirá el griego? Mira. Sí, señor, sí, señor. Vale. Entonces, bueno, para que vean un poco lo que son las peculiaridades. Por eso yo, desde que inicié a expresar, ¿sabes?, la sabiduría mía, ¿vale?, lo que yo sé, siempre he usado estas tres palabritas, la primera trinidad con la que yo empiezo, ¿vale? Yo soy, somos universo. Es real, es que yo soy el universo. Y es que somos universo. El universo. Es que el universo está compuesto de yo soy y del somos. El om es el sonido del universo. Sí. Que está en somos. Somos. Yo te quería comentar una cosa. Igual Sí, que simplemente es una No, sí, esto es abierto. Y me lo has comentado cuando estaba con la ocasión, esto de yo soy y tal. Yo, y es cosa mía, perdonadme. Porque cuando digo lo de yo soy, me pongo un poco de rechazo. Claro. No sé por qué. No. Es así. Hay una carga genética en nosotros. Es decir, eso fue utilizado con mantra. ¿Vale? Un mantra es una repetición de una frecuencia. Y entonces la Iglesia lo utilizó durante muchísimos años. Yo soy el Hijo de Dios aquí en la tierra, yo soy yo soy. Sí, yo soy. Entonces, los seres, ¿vale?, que le haya quedado en la carga genética, lo hayan traído, ¿vale?, en la información genética, indudablemente cada vez que oyen la palabra les va a... Sí, original. Puede ser eso. Sí, No sé, me da la sensación de esas cosas que dices, tan manido que ya me da un poco... Sí. Y de hecho, y está bien que lo digas, porque una de las cosas que va a pasar ahora es que tenemos muy estigmatizado muchas palabras.
Y ya, si se fijan, estamos en el mundo de la espiritualidad y estamos hartos del mundo de la espiritualidad. Estamos ya como, está todo tan manido, está todo tan revuelto, está todo tan rebuscado, está todo tan tal, que llega un momento que dices tú, chacho, que entonces hasta uno que utiliza la palabra, que les voy a decir una cosa, la palabra es de civilizaciones poco evolucionadas. Nosotros somos una civilización poco evolucionada, no creamos que somos una civilización muy evolucionada. En otras estrellas existen civilizaciones muy evolucionadas, ¿vale? Que no utilizan la palabra, utilizan la telepatía. Por ejemplo, en Pleiades. En Pleiades. ¿Vale? Que de hecho a las personas que son pleiadianas normalmente les cuesta expresar lo que sienten porque no encuentran palabras. No están habituados a utilizar. Pensamos una palabra y nos sale por la boca otra. ¿Vale? Entonces, eso es una de las cosas. Entonces, a mí, por ejemplo, me cuesta muchísimas veces la información porque ya sé que la palabra está estigmatizada, se va a entender con el estigma de la palabra y no con la palabra en sí. Y tengo que estar pendiente para ver cómo lo que yo quiero transmitir se entiende, porque si no lo entiende desde el sentimiento, yo quiero que entiendan la energía y entonces, bueno, lo vamos a ir haciendo poco a poco, vamos haciendo un feedback. ¿Vale? Vale. ¿Qué es conciencia de yo soy? Conciencia de yo soy es cuando uno adquiere conciencia de su existencia. ¿Vale? Adquirir conciencia de nuestra existencia, sobre todo, se inicia cuando despertamos. Cuando un ser despierta la conciencia, cuando empieza a preguntarse. Simplemente. Una conciencia que ya está dispuesta es aquella que es capaz de preguntarse. Si el día que el perro se pregunte quién es, la conciencia del perro ha despertado más allá de su conciencia. ¿Qué soy? Ya el perro. ¿Por qué tengo otros pelos? Porque camino en cuatro patas. Porque, vale, es una conciencia que empieza a despertar. Vale. Se los digo porque cuando nosotros estamos, por ejemplo, Pablo, cuando estamos en el mundo de la espiritualidad, estamos pensando que despertar la conciencia es que nos viene un fogonazo, llegó el unicornio con un cuerno dorado y nos tocó en la válvula y de repente se nos miró los ojos a la altura de la nuca y hubiera un montón de fuegos artificiales y no, vale, ¿pasa eso? Sí, hay personas que tienen ese tipo de contactos y ese tipo de conexiones, ¿vale? Pero despertar la conciencia es simplemente preguntar, ¿vale? Vale, ¿qué significa despertar la conciencia una vez que preguntamos de manera palpable en la Tierra? Vale, que nosotros empezamos a descubrir que no éramos una mente. Eso es lo que significa adquirir conciencia de yo soy. Nosotros antes no teníamos conciencia para diferenciar que no éramos la mente, sino nosotros creíamos que éramos lo que pensábamos. Mientras que ahora tenemos la capacidad de saber que nuestra conciencia tiene una herramienta que se llama mente, que es con la que crea su existencia, lo que tiene que vivir. Y es importante empezar a desglosarlo porque eso lo vamos a tener que utilizar en la Trinidad de la creación, que es inspiración, pensamiento y creación. ¡Ay! Gracias. El frío. Vale, entonces, eso es lo que significa. Entonces, nosotros empezamos a adquirir. ¿Qué te está pasando, Paula? Que estás empezando a adquirir conciencia. Y entonces ya empiezas a diferenciar la mente. Y hay una cosa que da, ¿sabes qué es? Miedo. Vale, claro, entonces te entiendo porque todos hemos pasado por eso. Y pasamos. Vale, todos. Entonces, ¿eso es lo que significa? Vale. ¿Qué problema? Bueno, problema. No es problema, ¿ves? Eso ya está mal expresado por mi parte. Vale. Es un reto. Vale, sí. El problema yo creo que es mejor decirle retos. Sí, y más que reto, porque tampoco es un reto, es un proceso. Vale, pero bueno, ¿qué nos está pasando ahora? Que estamos ahora colocándonos en la conciencia del somos. ¿Y qué es lo que pasa? Que el somos está compuesto de la conciencia de los yo soy. Pero ¿qué pasa? Que si ustedes se fijan, cada vez que el yo soy de ustedes va a compartir en el somos, dejan de ser ustedes. Dejan de ser yo soy. Y ahí viene un conflicto. Claro.
¿vale? Entonces empezamos a sentirnos mal. ¿Por qué? Porque todavía el colectivo tiene mucha fuerza, ¿vale? Entonces, quiero dar varias herramientas, ¿vale? No para que... Bueno, quiero dar varias herramientas, ¿vale? Porque creo que es mejor que los explique y después, ¿vale? La conciencia colectiva es totalmente distinta a la conciencia del yo soy, ¿vale? Entonces voy a poner ejemplos gráficos, ¿vale? Conciencia del yo soy, dedo. Si yo soy dedo, ¿vale? Como dedo me siento alejado del resto. No tengo la suficientemente conciencia para saber que yo soy el todo. ¿Vale? Entonces yo veo a estos dedos como gente ajena a mí. ¿Vale? De hecho, probablemente con algunos no quede, con algunos no estoy de acuerdo, con algunos tengo una creencia distinta, ¿vale? ¿Vale? Pero si yo adquiero conciencia, ya tengo conciencia de mano. Cuando yo tengo conciencia de mano, ya sé que estos dedos soy yo. Mientras que cuando tengo conciencia de dedos, estos dedos son, imaginemos, enemigos, contrincantes, diferentes. ¿Vale? Mientras que cuando ya tú adquieres conciencia de mano, ya sabes que los dedos eres tú. Esto es lo que nos está pasando. Pero nosotros tenemos una creencia. Si la creencia nuestra no encaja con la creencia del otro, nos excluimos. Pensando que ellos no son nosotros. Y eso nos está ocurriendo. Y entonces, como somos, ¿vale?, aún muy narcisistas y creemos que solo la vida es mi yo soy, pues cada vez que yo encuentro una creencia distinta aquí, me excluyo. Pues la palabra que se suele utilizar es no resueno. A mí me pasa mucho eso. Sí, muchísimo. Vale, claro. Me cuesta un montón socializar antes, ¿no? Antes yo era la reina de la socialización. Claro, no puedo. Claro, entonces hay momentos en que no pasa nada, que tienes que, porque estás en un proceso de encuentro y a lo mejor necesitas espacio para ti. No pasa nada. Pero una vez que nosotros, el resto, Alberto, Ada, Marisa, Marina, Luisa, Serafín, nosotros que ya hemos estado en un proceso que no es más, no es más que el tuyo, sino simplemente iniciamos un encuentro con nosotros un poco antes, pero no es que somos más, porque son cosas distintas, ¿no? Cometemos el error de excluirnos de los demás. Pero después vamos de eruditos jugando a ser Dios. Y eso no es real. Es decir, si nosotros nos quedamos los demás, es como los blancos cuando se pasaron de los negros, los católicos de los musulmanes, tenemos que empezar, ¿vale?, a incluirnos en el todo, porque ellos son nosotros, y mostrar el complemento que nosotros somos, no la diferencia. Estamos acostumbrados a la diferencia. Cada vez que hay diferencia, me voy. Y nos pasa en las relaciones. La mejor manera que ustedes puedan, ¿vale?, experimentar el encuentro con ustedes en Tierra Santa, pareja. ¿Por qué te muestra todo tuyo? Claro, te muestra todo tuyo. Si tú no eres capaz de organizarte con tu pareja, es porque estás llena de razones. Y solo lo que pretende es tener la razón. No sumar a la pareja y mirarse como una unidad. Sino, yo soy un individuo que comparto con el otro individuo, pero tú y yo no somos uno. ¿Vale? Tú en tu rollo y yo el mío. Y si no encajas con mis maneras y mis formas, te vas a tomar por... Claro, entonces, ¿por qué? Y además quiero tener la razón. Porque mi creencia dice que las razones mías son las válidas. Y entonces dejamos de ver el complemento del otro. Y lo vemos como una diferencia brutal. Y está equivocado. Tenemos que empezar a ser lúcidos. Y ahí es donde se empieza a demostrar la sabiduría. ¿Vale? La elegancia de la sabiduría está en cuando nosotros somos capaces de complementarnos en el colectivo. ¿Vale? ¿Qué nos está pasando ahora? Que en este somos, ¿vale?, estamos ahora mucho. Entonces nos está costando mucho. Nos está costando mucho porque hay muchos yo soy que no han despertado. Entonces, esos yo soy, ¿vale?, están con su programa, no lo están haciendo mal, no les correspondía despertar, ¿vale?, porque eso es lo que ellos tenían que vivir. Pero nosotros,
lo estamos haciendo, si ellos lo hicieran mal, es un ejemplo, ¿vale? Nosotros lo estamos haciendo peor, porque lo estamos haciendo con alevosía. O sea, ellos porque no saben, y nosotros porque los excluimos. Ustedes no son válidos. Digo, no, eso es como yo hablar con mi padre, por ejemplo, y pretender hablar en un idioma espiritual, de chakra, de esto, y decirle, pa, tú lo que tienes es el segundo chakra tocado. Y él me dice, ya, el conejo me rico la perla. Porque no lo va a entender. Eso es soberbia por mi parte, me excluyo, soy la élite. Cuando algo le digo, pa, venga, coño, no te envenenes, relájate. Tú no sabes que la cosa, es que estamos pendientes de, parece que tenemos que ser algo especial. Ya somos especiales. Vale. Vale, y después está, este es el conflicto que estamos teniendo, que yo soy, vale, ya estamos mucho aquí. Vale. ¿Qué pasa? Que a eso se le une esto. ¿Por qué esto? Porque lo que va a crear a partir del 2 de febrero del 2020 van a haber los grandes cambios sociales, que están habiendo ya, ¿vale? Pero va a haber los grandes cambios sociales. Y van a haber cosas en las que van a ser, bueno, un poco complicadas, ¿vale? Porque toda metamorfosis tiene su proceso, y esos procesos intensos, ¿vale? Que ya hablan un poco de los cambios, de por qué van a ser complicados, ¿vale? Y ahora viene el universo, ¿vale? El universo tiene su propia conciencia, enlazada con la conciencia nuestra y con la conciencia del colectivo, ¿vale? El universo tiene su misión, la Tierra tiene su misión, independientemente de la nuestra propia y la del colectivo. ¿Y qué es lo que está pasando? Que el universo dice, ellos que vinieron a ayudarme a mí a elevar la frecuencia para seguir creando en quinta dimensión la creación nuestra, lo que vamos a hacer, tiene que llegar, no digamos limpio, porque si decimos limpio parece que estamos sucios, ¿vale? Tiene que llegar lo más encontrados posible. Porque yo necesito que ellos se conecten con mi campo magnético para que me ayuden a elevar la frecuencia. Vale, ¿qué pasa? Que una vez que el universo quiere que nosotros le ayudemos, ¿cómo le ayudamos? Encontrándonos a nosotros. ¿Vale? Si tú te encuentras a ti mismo, tú elevas tu frecuencia. ¿Por qué? Adquieres conciencia. Elevar la frecuencia es adquirir conciencia. ¿Vale? ¿Qué pasa? ¿Qué es encuentro? Voy a ponerlo así. Cuando, si se fijan, hay una diferencia brutal que nos puede ordenar un montón, ¿vale? Que nos puede ordenar un montón entre religión y espiritualidad, ¿vale? Religión es seguir una creencia, espiritualidad es encontrarte a ti, ¿vale? Y esto es lo que han enseñado, esto es el inicio de los grandes profetas, ¿vale? De Jesús, de Buda, de Siddhartha, de todos ellos. Lo que enseñaron fue encontrarse a uno mismo. Pero cuando nosotros quisimos emular eso, dijimos, hacemos lo mismo que hicieron ellos, y entonces lo que fuimos crear una creencia. La creencia de que haciendo lo mismo que hicieron ellos, nosotros nos encontramos. Sin encontrarnos. Sin encontrarnos. ¿Vale? Y no es que lo hiciéramos más, sino que teníamos que experimentar. ¿Vale? Es como tenemos que experimentar esa pérdida para volver a nosotros. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es el encuentro en la vida? Porque cuando nosotros estamos desde una percepción espiritual, creemos que el encuentro es cuando yo vivo un proceso, es que me pasó esto, es que tal, es que cual. El encuentro es sencillo. El encuentro es cuando tú empiezas a ser coherente tu acción con lo que tú sientes. Ahí empiezas a sentirte realizado, empiezas a sentirte encontrado. ¿Qué es lo que pasa? Que tienes que saber qué es lo que sientes. Porque muchas veces lo que sientes es una proyección, una presión, entonces hay que trabajárselo ahí, ¿no? El que es pensar, si no sabes lo que es pensar, ¿cómo sabes qué es lo que piensas de tú? Todo ese tipo de cosas, ¿vale? Pero la coherencia es simple, o sea, la coherencia es lo que se va a pedir ahora. Que seas coherente lo que humanamente te permita.
no nos olvidemos que como humanos venimos a experimentarnos. Entonces hay un concepto que sale aquí, que se llama integridad. Pero la integridad está estigmatizada también. Está estigmatizada porque tenemos una sociedad que nos dice que ser íntegro es ser puro, impoluto, casto. Y eso no es integridad. Eso es integridad en el sistema. Pero estamos hablando del encuentro con nosotros. Y tú eres un ser que viniste a experimentar. Entonces, ¿qué es la integridad? Ser lo más coherente posible con tu acción, que humanamente puedas. Porque si no, entramos en un maltrato continuo. ¿Vale? Vale, ¿hace falta que ponga la definición de encuentro? Chicas, ¿hace falta que ponga la definición de encuentro o ya ustedes me copiaron? Si lo pones. ¿Sí? Vale. Ojo, porque esto de tu sentir se puede confundir con los sentimientos, ¿eh? Y no es lo mismo. Y ahí es el problema de la palabra. Con tu sentir, entonces lo que yo siento es lo que hago. No. Cuando digo sentir es más bien, aquí más que tu sentir, yo pondría tu inspiración. Sería bastante más correcto. Tu inspiración. ¿Sabes? Porque el sentir ya te metes, te vamos a los sentimientos y no tiene nada que ver eso. Y en cambio tu inspiración es una conexión directa con tu conciencia del todo. Vale. Y puse otra palabra, que es integridad. Tenemos que empezar a ser íntegros. Vale. En cualquier aspecto de nuestra vida. Vale. Con todo lo que somos. ¿Por qué? Porque, vale. ¿Qué es la integridad? Coherencia. ¿Vale? Bueno, lo mismo. En mi acción. Una acción de esta. Pues tú sabes que hace 5 años que yo solo sabía que existía la palabra coherencia, pero yo era la persona más incoherente. Y no sé qué fue que me hizo el clic y dije, uy, pienso una cosa, digo la otra y hago la otra. Aquí hay que hacer algo. Y empecé a accionar. De eso se trata, Vale, ¿eso está copiado, chica? Sí. La de integridad, ¿cómo la defines? Luego, coherencia en mi acción con mi inspiración. Hay que empezar a ser íntegro, no solo con... Mira, muchas veces yo hablo lo de las dietas, ¿vale? Y entendemos las dietas como hacer dietas, hacer tal. No, y es simplemente, pues, oye, tengo unos gases que no veas y estoy tomando refresco todos los días. Chica, pues... Claro. Pues, oye, pero no puedo dejarlo porque estoy adicta al azúcar, ¿vale? Bueno, pues empiezo a tomar Aquario, ¿vale? O empiezo a tomar Nestí, o empiezo a tomar, hasta que poco a poco, vaya, a esa integridad me refiero. Porque, se lo digo por experiencia, nos va a empezar a dar toquitos en el cuerpo. Vale, seguimos. Vale, ¿qué pasa? Que, como iba diciendo, el universo necesita que nosotros nos encontremos. Si nosotros nos encontramos, entre comillas, ¿vale? Para poder utilizar el lenguaje, nosotros nos conectamos de manera más limpia, ¿vale? Porque es como si fuéramos más puros, ¿no? Entre comillas, ¿vale? Usando el lenguaje universal. ¿Qué pasa? Que el universo aquí va a generar una cosa para que eso nosotros lo hagamos, ¿vale? ¿Qué va a generar? Algo que se llama duda. Por eso, en estos 3 meses, muchos de nosotros hemos tenido un huevo y no hemos sabido qué hacer con el huevo. No que hemos estado mal, sino es la sensación de que soy una gallina, que tengo un huevo, algunos 2,
Y no sabemos dónde ponerlo. Entonces tenemos una sensación horrorosa de es que ¿Dónde pongo el huevo? ¿dónde pongo? Dale, pero estoy bien, ¿sabes? Pero estoy bien. Y eso es lo jodido, porque encima no te puedes ni siquiera autoanalizar, porque estás bien. Pero a la vez no sé dónde pongo el huevo. Pero estoy bien, pero no sé qué me pasa, no sé. Claro. ¿Qué pasa? Que nosotros, esta frecuencia que se llama duda, si yo le llevo al yo soy y pongo la duda aquí, ¿vale? Siempre para nosotros ha tenido una connotación negativa. Realmente miedo. Y entonces, cada vez que esta frecuencia llega, ¿vale? Yo la percibo en mi interior como algo negativo. ¿Vale? ¿Por qué? Me da miedo, ¿sabes? Joder, ahora estoy en dudas otra vez, es que no sé lo que me pasa, es que siempre pasa lo tal, es que ni siquiera sé dónde estoy ahora, es que no sé si ir, no sé si no ir, es que fui el otro día y que por eso que no sé qué, es que no sé, vale, porque la has llevado yo soy, vale, pero es normal, estás dentro del proceso normal, ¿vale? ¿Por qué tenemos que ordenar esa duda? Porque no es esta duda, es esta, y esta tiene que ver con esto. Y esta tiene que ver con esto. Y ahora voy a ver la diferencia para que se relaje. Vale. Sí. Esta duda lo que significa es muévete. Sal de la zona de confort para que te encuentres. La del universo. Claro. Porque si tú te mueves, tú empiezas a encontrar otro sitio donde poner los huevos. Mientras que esta es existencial. Entonces es algo no tal, entonces yo esto no lo hago tal, yo no lo controlo, yo no sé qué. No es esa duda. Lo que pasa es que nosotros solo conocemos esa duda. Esta es existencial. Y ahora mismo, vale, para que un poco lo tengan ustedes claro, lo cambio de color, no quiero que estén ahí. Porque no es esa la duda. La duda es muévete. Y si se fijan, en estos 3 meses hemos estado teniendo unos movimientos brutales. Pero hemos estado armonizados. No hemos estado desarmonizados. Si estaba bueno, en tu caso que estás haciendo toda la vez. 3 semanas muy desarmonizadas. Sí. Pero bueno, Pablo, porque estás haciendo toda la vez. Está venido de Pero mira, ya eso me dice que eres intensa. Claro. Entonces, si eres intensa, eres un volcán, no vas a ser lago nunca. No intentes ser lago. Ordena el volcán que eres. Y te lo digo por experiencia, no intentes ser lago. Claro, ordena el volcán que eres, porque si no vas, puede ser lago. ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? ¿Sabes? Digo, no es evitar tu naturaleza, es ordenar tu naturaleza. ¿Vale? Porque si no, pierdes mucha energía intentando cambiar tu naturaleza, cuando lo que tienes que hacer, claro, por una percepción que tienes de que en la sociedad tengo que... Digo, no, que eres un volcán. Vamos a aprender a evolucionar, no de manera descontrolada, sino de manera ordenada. ¿Vale? Y yo me siento con mucha incertidumbre. ¿Dónde voy? ¿Para dónde voy? Claro, porque la duda te hace moverte. Cuando tú te mueves, te sientes inicial. ¿Dónde pongo el huevo? ¿Dónde pongo el huevo? ¿Dónde pongo? Vale, ¿dónde voy? Por todo. ¿Dónde voy? Por todo. La gallina no lo huevo. Vale, ¿ven la diferencia? Vale. Entonces es importante que me haga que entonces ya no te me quedes en la duda existencial. Porque eso te está haciendo daño. Claro, porque piensas que es por ti y es porque el universo está lloviendo. Si el universo llueve, tú te mojas. Pero es como si tú estuvieras diciendo, me mojé. Eso es que algo no estoy haciendo bien, es que el plástico cogí no me cubrió, es que resulta que paraguas no sé qué, no sé cuánto, no es que yo no sé hacer paraguas. Es que me vienen informaciones de todos los lados y no gestiono bien. Claro, y es la duda de muévete, sabes de confort. De ahí, vamos, compro, me voy a Burgos, me voy a no sé qué, me voy a no sé cuánto. Claro, porque conecta y es movimiento. Realmente no es miedo ni nada, sino es movimiento. Entonces, pues venga, mira, decimos, vale. Indicativo de que, digo, joder, pues Alberto está, tío, en el momento
en el que, ¿sabes? De ahí que estás tú, que no te lo dije antes allí, porque te dije, no, te digo la llama. ¿Vale? De ahí que hemos estado con muchos movimientos, ¿vale? En tu caso el movimiento fue distinto, porque ya es que él te venía, o sea, te venía en una realidad palpable, ¿vale? Vale. Entonces, yo es que tengo la suerte de tenerlo antes de consulta. Entonces esta charla es chachi. O sea, vale, entonces diferencienme la duda, ¿vale? Porque, y se cierra, ¿vale? Cuando hablamos de las fechas siempre son fechas estimativas, ¿vale? Porque todavía nuestra mente tiene que entender a través del tiempo cómo es, ¿vale? Entonces, el puente salió en el primer trimestre y se cierra ahora en el equinoccio, ¿vale? Ojo, los equinoccios de este año y los solsticios. Todos me conocen y ustedes saben que yo no soy de rituales, ni ni nada de eso, ¿vale? Pero este año sí quiero que le presten atención a lo que son los equinoccios y a lo que son los solsticios. Porque es justamente antes del 2 de febrero de 2020. ¿Vale? ¿Por qué les digo eso? ¿Qué es prestarle atención? Que ese día lo vivan en la mayor armonía posible. ¿Vale? Y ahora, ya que estoy tomando tanta armonía, vamos a explicar lo que es la armonía. Porque a lo mejor no viene bien. O lo tienen claro lo que es la armonía. Explícate. Seguro que no. Explica, por Dios. Voy a borrar, ¿vale? Podríamos hacer un diccionario, Joséito. Sí, termino, ¿verdad? Un diccionario, Joséito. Sí. Pero el diccionario, ¿sabes cómo lo vamos a llamar? El coño canario. El que tú quieras. Todo el mundo lo conoce. No, porque suelo decir mucho coño, oye, este coño canario. Porque Suena no lo dulce, conoce. suena Pero lo tenéis que mirar por internet. Entonces ya sabrás lo que es el coño canario. Coño. Tío, estamos todo el rato coño. Coño. Y entonces, claro, el coño no está distinto. Un coño dulce, un coño... Vale. Vale. Voy a explicar lo que es armonía y después le digo el significado del solsticio y el equinoccio, el porqué con armonía, ¿vale? Porque... me falta una cosa de la Trinidad. Vale. El equinoccio. ¿Qué significa? Esa es la nota de lo que se va. Sí, para no olvidar. Joder. Vale, es que no me olvidé. Vale, ¿qué es armonía? Vale. ¿Y qué es paz? Que suele haber una confusión con eso. Vale. Venga, vamos a hacer una lluvia de ideas. Una lluvia. Ya sería orden. ¿Qué es armonía? ¿Qué es paz? Armonía. Sentirte equilibrado, centrado, estar tranquilo, ordenado. En paz. No, estar en paz, algo. Vale. María Luisa, para ti. ¡No me jodas! ¿Que para ti qué puede significar armonía? No, digo tranquila. ¿Qué puede significar para ti armonía? Cuando te dice alguien, esto tiene armonía. En la música, esto tiene Porque armonía. para mí una cosa que tiene armonía es una cosa que suena bien. O sea, que es una cosa que a ti te... Sí, no sí. te agrada. Vale. Marga, Es ¿algo armonía. que aportar? Estar equilibrado, coherencia Coherencia. y que vibras con eso. Paula, para ti, Orden. Vale. Para mí estar de acuerdo en primero estar bien, lo que Sí. tenemos, estar de acuerdo en lo que pensamos, lo que decimos y lo que sentimos, algo así. Vale, sí. Bien, Marisa. Marina, Marisa, ¿a ti se te ha quedado de Marisa? Dime, amor. para mí la armonía es un sonido de saxo. No sé ni de saxo. Vale, pues ella siente a través del sonido del saxo, ella siente a través del sonido también. Orden. Orden. Vale, vamos a ver lo que es. Vale, todo eso se siente con la armonía, ¿vale? Y cuando uno tiene armonía se siente en paz. ¿Y qué es la paz? Una conexión contigo. Capacidad de no alterarte. Capacidad de alterarte, Tranquilidad. tranquilidad, Dale, calma. No la vamos a hacer. Se lo han presentado. Paula, estas 3 semanas te tienen tocado. Muy tocada, ¿no sabéis? Alberto Paz.
Silencio interior. Silencio interior. ¿Marina? ¿Nada? Estar equilibrada, estar equilibrada. Vale, para ti, nada. Conexión. Conexión. Vale, vamos a ver. Mira. Voy a hablar de la dualidad, ¿vale? Simplemente lo voy a hacer rápido para no extendernos. ¿Por qué está en la mano derecha? Porque así se le ha nombrado. Efectivamente, porque existe la contraria. Y entonces me veo obligado a llamarla de una manera, porque existe la contraria. Todo en la vida es así. Entonces, si yo a esta mano la llamo paz, o paz, ¿cómo llamaría esta? Conflicto. Conflicto. Entonces, mira, hemos descubierto algo. Entonces, ¿qué es la paz? Un lado de la polaridad. Sería un lado, ¿no? Eso es la paz, un lado de la polaridad. Por lo tanto, es incompleta. ¿Y qué es la armonía? Los dos lados en el centro. Quiero que vivan en armonía, no en paz. Ostras. Porque no tiene nada que ver. Cuando estamos en armonía, sentimos paz interior. Porque si creemos que es paz, lo que vamos a buscar es tranquilidad. Y eso es mentirnos de manera villana. La vida hay que vivir lo que tengamos que vivir. Y lo que tenemos que vivir, lo tenemos que vivir en armonía. Porque ¿qué pasa? Que como quiero vivir en paz y en tranquilidad, no voy a discutir con mi pareja. Digo, okay. No, yo prefiero tener razón que ser. Exacto. La decisión. Sí, yo prefiero tener razón que. Yo prefiero paz que tener razón, así es. Yo prefiero paz que razón. Antes quería tener la razón, sí o sí. Vale. Pero Ahora, armonía. Que no es una cuestión de tener razón, sino exponer lo que eres, ¿vale? Y de esto hay muchos casos. Nosotros normalmente, por la educación, por el programa, buscamos paz, pero no armonía, ¿vale? Y nosotros somos los dos lados. Siempre somos los dos lados. Lo que pasa es que como tenemos una percepción bastante sesgada de lo que significa la dualidad, ¿vale? Siempre queremos estar aquí. Bueno, también te da miedo la otra. En la luz. Da miedo la otra. Sí, pero da miedo por la percepción. Porque en el momento en que la creencia cambia, pues la musulmana comió cerdo y bebió alcohol, no se sintió pecador. Porque cambió la creencia. Entonces le dio miedo porque su creencia la hacía percibir eso de una manera distinta. Entonces, si a la musulmana le pasó eso, nosotros, ¿vale? Hablando de ellos no de manera negativa, sino por la creencia que tienen. Nosotros también tenemos creencia. Los chicos cambiamos la creencia. Y entonces vamos a estar a los dos lados, ¿vale? Y esto es importante, y además esto tenemos que profundizar en esto. Porque al final, ahora lo que se trata no es adquirir conocimiento, ¿vale? Conocimiento, entre comillas, espiritual, de alguna manera. Lo que se trata es adquirir conocimiento de la ley en la que vivimos, que se llama dualidad. Tú has dicho que ese lado era la paz y este otro era... No, los dos eran los dos lados. O sea, juntos. Juntos, claro. Los dos lados en el centro, ¿vale? Claro, porque por eso les puse antes que los equinoccios y los solsticios quiero que lo vivan en armonía, porque si yo les digo, tienen que vivir en armonía, ¿saben lo que van a hacer? Van a buscar qué tenemos que hacer ese día para vivirlo bien. Y yo no he dicho eso. Yo lo que he dicho es que lo viven en armonía. No, ¿qué tienen que hacer para estar en paz? Pero ustedes lo llaman armonía. No. Es que lo que yo viva ese día, me armonizo lo antes posible. Tengo una bronca en mi casa porque el niño no sé qué, porque no sé qué, no se puede tratar. Vale, bueno, ese día presta atención y entonces transfórmate rápido y armonízate. No evita la bronca porque quieres estar en paz, porque entiendes que la armonía es estar en paz. No, atiende la bronca, gestiona el conflicto y después vuelves a la armonía, a la tranquilidad. Conscientemente lo estoy haciendo. Vale. Pues ahora,
Cuando tu mente lo entiende, ya si inconscientemente lo estás haciendo, ya lo tienes en palabras. A partir de ahora, sigue siendo coherente. Claro, no es evitar los conflictos, no intente, de verdad, evitar nada de lo que les ocurre en la vida. Ordenen lo que les ocurre en la vida. Porque si no, ustedes quieren dominar la vida. Y yo la vida no se lo domina. aceptaba. Ah, mira, ahora que dices eso, Marisa. Marina. Le va a quedar grabado a fuego. Tendré que cambiarme el nombre de nuevo. Marisa, qué risa. ¿Tú has probado Marisa? Tendré que cambiarme el nombre de nuevo. ¿De qué le resuena? Marisa. Había unos helados que se llamaban. Sí. Marisa. Sí. Vale, ya que dices eso, hay otras dos palabras, ya que estamos con los diccionarios, que es interesante también el empezar a entenderla. Aceptar. ¿Qué entendemos por aceptar? Vamos, Serafín. Yo, Se toca primero. bueno, aceptar, qué difícil expresar. Sí. Es que es sutil, porque quiero explicar una cosa, que ustedes poniéndole dos palabras ya pueden ordenarse, porque entendemos aceptar por resignar. No. Aceptar Entonces cuando nosotros le decimos a alguien tienes que aceptar, se cabrea, porque cree que le estamos diciendo tienes que resignarte. Esta es una gran lucha. Aceptar, la aceptación es la capacidad de poder actuar. Sí. Vale. Aceptar Para mí es comprender algo que... tiene que ver con armonía. Vale. Vale. Como integrar. Aceptar es que vivo lo que me corresponde con armonía. Y que lo que es... Eso no es lo mismo que resignar. ¿Sabes? No se resigne nunca. Pero acepte, vívanlo con armonía. Porque si ustedes no aceptan, ustedes están peleando con la vida. Y la vida vamos a vivir no lo que queremos, lo que tenemos que vivir. Resignar es tirar los brazos abajo. Claro. Y de medida que coges conciencia te das cuenta que lo que tenemos que vivir es lo que quieres vivir. O sea, llega un momento en que, y se lo digo por experiencia, llega un momento en que vas aumentando tu conciencia, vas recordando, realmente aumentar tu conciencia es recordar quién eres, ¿no? Y vas aumentando, y llega un momento en que cada vez más entiendes que tu destino es correcto, que es perfecto. Aún con ese dolor, porque el dolor al final es solo resistencia. Vale, entonces, no, voy a parar porque es que Mónica es mi amiga, ¿sabes? Hola. Hola. ¿Qué pasa, tío? ¡Qué alegría! Ella es canaria también. Hola, ¿qué tal? Gracias. No, te doy que ser. Ah, ¿estás de vacaciones? Sí, ya. También sientes frío. También sientes mucho frío. No, todavía no. Ah, pues mira, porque él te está todo el día quejándose que hace mucho frío. Que diga. Vale, entonces estas dos palabras, vale, vamos a empezar a diferenciarlas. Lo tenemos resignado. Vale, sobre todo Paula, porque cada vez que dicen aceptar, normalmente cuando uno está tal, decimos ¿qué? Que tanto aceptar. Claro, no te están diciendo que tienes que resignar, sino que lo que tienes que vivir. Aceptar, resignar es lo mismo. Diferencia. Aceptar no es lo mismo que resignar. ¿Vale? Yo siempre he entendido, ¿no? Una vez que tú has aceptas las cosas, no solo es que me las quedo, sino, claro, a partir de ese punto, yo puedo hacer otras cosas. Mientras cuando me estoy resignando es algo que llevo ahí continuamente colgado. Un lastre. No puedo hacer nada. Yo entiendo que la parte de aceptar es no luchar contra eso. Claro. Dale la vuelta. No, resignar no luchas, tampoco. Lo único que pasa es que lo sigues llevando a cuestas. Lo llevas ahí. Lo llevas Carga. cargado. No, Serafín, no. Yo cuando me sentí y me vi con mi minusvalía, le di la vuelta de inmediato y ahora disfruto Claro. de mi minusvalía. No te resignaste. Esto es Porque darle la vuelta. aceptaste, claro, aceptaste y no te resignaste. Tienes la Le di capacidad la de poder vuelta. hacer con lo que tienes. Vale. Resignado es
No, es que No puedo hacer nada. es que no puedo hacer nada. Sí. No puedo hacer nada. Le di la vuelta. No puedo hacer nada. Vale, Bueno, a veces no puedes hacer nada. Pero... no, Sí, claro, vamos a hacer sí, un buen sí, amor. siempre Pero puedes lo aceptas. elegir. Yo me voy a poner un caso. Mi madre era testigo de Jehová, Sí, tuvo un cáncer de páncreas. sí. Por no aceptar transfusiones de sangre porque son sus ideas, pudo ser operada y yo tuve que resignarme. Para mí eso fue un palo bestial. Yo tuve que aceptar porque respeté sus ideas. Adelante, tú quieres esto. En menos de 6 meses falleció un momento. Para mí eso, aceptar eso, yo me resigné. Yo no pude hacer nada, era su decisión. Vale, Tuve- pero- solo pude respetar. Porque estás intentando Solo pude respetar. Claro, entiendes resignación como acción. Tela, ¿eh? Y claro, vale, desde tu filtro, Ostras. claro, pero tú estás poseyendo la vida de tu madre. No, yo la acepté, punto. Claro, Pero para mí pero fue si tú te- aceptar eso, para mí fue como va en contra de lo que yo pienso. Y me resigné. Tú tienes estas ideas, yo no puedo hacer nada. vale, porque entiendes resignación como acción, vale. Si tú entiendes que yo no puedo actuar, yo me resigno. Yo no pude hacer nada ante eso. Claro, pero porque tú tienes un objetivo, ya has fichado un objetivo, para que el objetivo es que ella tiene que estar viva. El objetivo es que ella tiene que salvarse. En el momento que tienes que salvarse, tú indudablemente te sientes que no te pudiste hacer nada, Pero que para no mí te fue una resignarse. impotencia Claro, pero espectacular. fíjate lo que te estoy diciendo. Wow. A ver si logro hacerte ver la percepción distinta. Ya tú fijaste un límite, tu idea, tu razón, que puede ser más probable, menos probable, bastante. Vale. Una vez que tú aceptas esto, y esto es lo único válido en tu vida, tú sientes que te has resignado. ¿Y qué más validación podía haber ahí? Era su vida, su decisión. Aceptar su vida. Sí, ¿Tú quién no lo me quedó aceptó? otra. No me quedó otra. Por eso, pero si es un tema tú que tienes que No trabajar. me quedó otra, pero Claro. ostras. Claro. Ay, yo tengo que Qué hablar bastante doloroso, contigo, Karen. Paula, es doloroso, te lo aseguro. Que te lo aseguro, todo eso es verdad. Y todo eso es no sé qué, y todo eso, y yo con el dolor te entiendo. Es más, cuando el dolor no se justifica con una acción, yo te entiendo perfectamente. Pero tú eres quien te siente resignada, no ella. No, ella se fue muy feliz. Claro, pero no ella te generó la resignación, eres tú quien lo sientes resignada. Es como frustrarte. Yo Mira, estoy muy frustrada con el tema de... Claro. Voy a hablar. Mira, cuando alguien nos traiciona, ¿alguien nos traiciona? Sí. Lo vivimos nosotros como una pena. Nadie te traiciona. Lo que pasa es que tú, para sentir traición, tú has cogido y has puesto tu mente en la mente de esa persona y tú dices, esta persona yo nunca le haría esto. Yo nunca le haría eso. Claro, como tú nunca le harías eso y esa persona te lo hizo, tú te sientes traicionado. Entonces esa persona te está enseñando ¿y tú por qué pensaste por mí? Tú no eres yo. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que si lo ves desde esa percepción, tú siempre te vas a sentir que te traicionaron. Y digo, nadie te traiciona. En todo caso, te hizo sentir traición. Y si alguien se traicionó fue tú misma, porque fuiste tan torpe y pusiste tu mente en la mente de esa persona. Pues esto es igual, te sientes resignado, lo que pasa es que es con la vida, ¿vale? Y es con tu madre, y es un tema más delicado, ¿vale? Y no soy frívolo con eso, ¿vale? No soy frívolo. Yo no Pero- se lo recomiendo a nadie. lo que No, pero mira, No se lo recomiendo a nadie. pero mira, Pablo, te voy a decir una cosa que además se lo estaba diciendo a David el otro día cuando estábamos cenando. Te voy a decir una cosa, Paula, aunque suene, porque una de las cosas que vamos a trabajar, que esta J significa justicia, que la apunté por eso, que es lo que venía a decir ahora, tiene que ver con la moralidad. La moralidad está asociada a las emociones. Y las emociones son pensamientos, ¿vale? Entonces, nosotros somos morales de manera emocional. Y entonces es muy complicado. Pero si yo, por ejemplo, no lo sé, ¿vale? Porque nunca uno puede anticipar y decir, esta agua yo beberé. Pero a lo mejor yo tengo un cáncer, ¿vale? Terminal. Y a lo mejor no, absolutamente nada. Y ahora muy bien. Ha pasado así. Y regreso. Y habrá un montón de gente que diga, ¿y mis hijos? Pues se molestan. Se volverán locos. Claro, y dirá, Te irás no a puede casa. ser, y tal, y no sé qué. ¿Sabes lo que pasa? Que tenemos una idea fija de que una vida digna es aquella que vive. O sea, vivir por encima de todo. Vivir. Claro, y muchas veces nos damos cuenta que mantener a ese ser en la vida es un castigo. Totalmente. Yo soy sanitario y veo muchas cosas. Vale, ahora te entiendo porque es tu madre, porque por una creencia, por no sé qué, yo te entiendo, pero, y te digo una cosa,
sale aquí, pues mira, si esto te ayuda, queda. Pero no es fácil, no es fácil. No es fácil porque yo he tenido que vivirme, una de las cosas que a mí más me ha costado es sentir impotencia. Yo me he sentido impotente en muchas ocasiones y me he sentido impotente porque cuando tú percibes más cosas y ves más allá de los ojos, muchas veces ver a tus seres queridos y a cualquier persona que van a ocurrir cosas, se te ponen los huevos pegaditos al culo como los leones. Y tienes que hacer. Sí, cállate. Yo lo hago con mi padre. Claro. Intentar decir tal y sabes que lo que va a ocurrir es eso. ¿Sabes? Y dice, y lo voy a dejar de ver y murió. Digo, ¿y qué hago? Vale. Entonces, es jodido. Vale. Es jodido y bueno, ese dolor. Ya está, ya pasó, ya se fue en paz, lo importante. Sí. Y al final, lo que ella eligió. Ella decidió eso. Sí. Se quiso ir, pues adiós. Yo después de 6 años lo entiendo, pero en su momento me volví casi loca. Sí, sí. No, y más hace 6 años que todavía estábamos. Me volví casi loca. Y te entiendo, de verdad que te entiendo. De verdad que te entiendo porque la teoría lo aguanta todo, pero hay que vivirlo. ¿Sabes? Yo una de las cosas que siempre digo cuando, no solo cuando doy charlas, sino cuando estoy con la gente de manera normal y tal, siempre digo que la teoría lo aguanta todo, ¿vale? Pero que lo que nos diferencia a nosotros es la sabiduría empírica, aquella que has experimentado. Porque todos somos muy fuertes, muy tal, muy guay, pero después la verdad, hay pocos. Mira, siempre he dicho que cuando quieras ver a un maestro de verdad, mira lo que ha hecho con su vida. No mira el conocimiento que tiene. Porque estamos mal acostumbrados a mirar el conocimiento que tiene. ¿Sabes? Todos los títulos tocados, tal, ¿vale? Y no lo claro. Te lo digo porque hablamos del encuentro con uno mismo como una panacea, ¿vale? Y yo te digo una cosa. Yo considero que soy una persona que dentro de lo que yo he experimentado me he encontrado bastante. Pero me he encontrado donde he soltado muchas lágrimas. He soltado muchas lágrimas. Y sigo soltándolas. ¿Vale? Porque exploro en mí cosas que me dan miedo. Y tengo que afrontarlas. Y no para, porque es como la espiral de Fibonacci. O sea, vuelves al origen, vuelves a... ¿Sabes? Si yo marco y este es el origen, siempre vuelves al origen. Siempre vuelves al origen. Siempre vuelves al origen. ¿Sabes? Y esa es la vida, es una espiral. ¿Vale? Y siempre vuelves al origen. Empezaste de niño, después tal, después te experimentaste, después volviste aquí, después te experimentaste. Y a mí me ha costado muchísimo. Yo cuando le digo a la gente hace, a ver, estamos en 2019, hace 8 años, 9 años, que yo, persona que creó 4 empresas, 36 empleados, había estudiado mi carrera, tenía reconocimiento social, reconocimiento laboral, líder, con capacidad, había conseguido, entre comillas, lo que se supone el éxito, ¿vale? En mi escala, pero lo que se supone el éxito relativamente joven, y de repente cuando yo dije, después de haber tenido unas experiencias conmigo mismo, intensas, y llegué a mi casa, dejé la cartera, la tarjeta de crédito, la llave del móvil, y me fui a la calle a dormir, y abandoné todo, todo el mundo nos dijo, qué guay, lo hizo. Se volvió loco. ¿Vale? Como otros que era un golfo, porque había dejado a mi mujer y mis hijos. ¿Vale? Otro que estaba en la ruina. Otro, me llegaron a ver hasta en el manicomio. ¿Vale? No, que está mal, que no sé qué, no sé qué. Nunca. Eso no fue. Cada uno lo percibió de su manera, ¿vale? ¿Qué te quiero decir con eso? Después esta gente vino a verme. Y te voy a decir una cosa, me enseñaron un montón. Porque es cierto que yo me había encargado de crear una imagen de mí. Infalible, leal, comprometido, tal, con fuerza, con fortaleza, líder. Me estaban mostrando que cómo el líder le iba a pasar eso. Era su miedo proyectado. ¿Vale? No fue fácil. Ahora te dice, no fue fácil.
claro, cuando yo dije, y lo único, ¿sabes? O sea, yo hice lo que yo sentí y siempre le digo a todo el mundo que tiene que hacer lo que yo hice y no. Yo hice lo que yo sentí, Pablo tiene que hacer lo que yo siente. Entonces lo mismo es que cada uno hace lo que cada uno siente. Eso es lo mismo, pero no, es que no tiene que ser lo mismo. Y cuando yo me siento delante de la gente, me pongo aquí a darme charla, yo no estoy hablando de lo que he estudiado. Yo estoy hablando de lo que yo he experimentado. Claro, y fue lo único que digo, yo no puedo poner delante de nadie sin saber si me voy a poner, porque lo único que me planteé fue, vale, si esto es verdad lo que siento, mi desarrollo de vida tendrá que ser mi sustento. Si no, acabamos un problema. Eso será problema mío, mi decisión. Porque si no, yo no soy capaz de sentarme delante de alguno de ustedes. Entonces, cuando a mí alguien me viene, pues, por ejemplo, diciéndome, no, porque sentí, no sé qué, no sé cuánto, yo que lo he vivido, digo, te estás engañando. Porque eso no es así. Eso no es así. ¿Por qué? Digo, porque para llegar aquí tienes que pasar por aquí, no te queda otro. Pero tú, ¿por qué lo sabes? Porque yo lo sé. Claro. Muchas veces cuando estamos nosotros dicen, no, es que tú, a lo mejor, o por ejemplo cuando él decía a la entrada, es que lo hace de una manera sencilla o lo hace de una manera las palabras que hay. Probablemente porque simplemente expreso lo que he experimentado. Entonces las palabras llegan. Por eso yo digo, igual que ustedes, lo único que me tiré al vacío y dije, espero que haya cala. ¿Vale? Y en todo ese proceso fui encontrando, llamémoslo mi divinidad, por decirlo de alguna manera. ¿Vale? Y siempre va a estar así, y siempre va a estar abierta. Siempre. Siempre yo, y lo cuento con ustedes, pero no para que se sientan comparados, sino para que se sientan reflejados. Siempre me sigo sorprendiendo de lo que me pasa. O sea, yo sigo siendo el mismo. Y la gente va a estar y dice, pero ¿cómo te puedes sorprender tú? Le digo, tío, pues el día que no me sorprenda es que me voy. Pero que además no sé, si siempre he sido así. ¿Vale? Entonces, el encuentro tiene que ver más con, cuanto más natural sea, más contigo estás. Cuanto más te vayas al hacer, ¿vale? Menos ser eres. Y si tú te fijas, ¿qué haces? Voy a hacer cosas para ser yo. Y ahí me pongo, pues voy a hacer esto, pues voy a hacer esto, pues voy a hacer esto, pues voy a hacer esto. Digo, el niño no hace eso. Y un niño es. Vale, pero bueno, esto no viene de una carga genética, porque esto no viene de la época de Abraham. Vale. Sí, que me acuerdo de charla, no hemos dado. Vale. Bueno, esto fue un lapsus. Pues, como decía Serafín, porque decimos una palabra y claro, ya activamos otras cosas. Y oye, y gracias, Paula, por compartir lo de tu madre, ¿eh? Y ese momento, porque hay que tener valentía para hacerlo. De verdad, de verdad. Gracias porque hay que tener valentía y eso, a mí, cuando la gente se entrega de esa manera, yo por lo menos, para mí es honorífico, ¿sabes? Yo eso lo dignifico bastante. Vale. Tenías claro, es que nos hemos ido con después, sí. Pero había una cosa que a mí me había dicho. Sí, dime. El último habías dicho lo que no teníamos que intentar evitar nada de lo que nos ocurre en la vida, como si era a aceptar, a la resignación, pero no sé si querías decir algo más. No, aceptar la resignación ya hay una diferencia, ¿vale? Es decir, no, te decía, no intentar evitar nada. Sí, no intentar evitar nada, ¿vale? Porque cuando nosotros intentamos evitar, ya nosotros estamos en un lado de la polaridad. Porque intentas evitar. Cuando tú intentas evitar es porque ya tú estás posicionado. Ya quieres dominar. Pero entonces, ¿quieres decir que nos tenemos que abandonar el destino? Sí. Vale. No tanto abandonar el destino, sino vivir el destino. Vale, por abandonar como yo, pobrecito de mí que me abandono. Ahora digo yo cómo lo percibo, que en realidad es como lo vivo, igual. Significa, si
Si, por ejemplo, si la actitud, cuando te viene por ejemplo, un problema o tal que cual, y decir, es que es así, y por algo será, pero no estoy haciendo nada, me estoy poniendo en una posición. Es posible que esté buscando paz, pero realmente estoy emitiendo una agresividad brutal hacia las otras personas. Entonces, si lo que está viniendo es un problema, lo afronto. Si lo que está viniendo es un conflicto, voy a estar en el conflicto de la mejor manera posible. Y si me he ido de madre, volver al centro lo más rápidamente posible. Eso es lo que yo entiendo. Pero si es momento de paz, disfrutar de la paz. O sea, no eludir nada de lo que llega. Porque de lo otro es, deja pasar. Es ordenar lo que vive. Claro, es lo que yo me había quedado, no es evitar el conflicto. Yo me pregunto, cuando hay una circunstancia que no me agrada a mí, cuando yo pongo el control, que quiero que salga como yo quiero, es cuando a mí me hace un mal vivir. Si fluyo a la situación, todo pasa. Eso que dices, eso de fluir, es lo que estábamos hablando. Claro, pero es lo que dejar pasar. Pero no. Fluir también es, porque si me ha venido el conflicto, estoy con el conflicto. Vamos a ver qué es fluir y así lo solucionamos. Vamos a ver qué es fluir. A ver. Vamos a ver qué es fluir, porque hablamos de fluir y muchos no entendemos qué es fluir, ¿vale? ¿Qué puede ser fluir? Porque siempre decimos fluir. Fluir es, vale, dentro del orden, ¿qué es orden? Cuando yo me ocupo, vale, fluyo. Lo que pasa es que nosotros a fluir lo tenemos como un sinónimo de desorden. No. Desocuparme. Vale, voy a poner un ejemplo. Imagínense que me llega alguien, voy a poner un perfil determinado, ¿vale? Y cuando estoy hablando con él me dice, no, yo fluyo. Es un flipado. Pero él a eso lo llama fluir. No, eso es desorden. Pues no tiene los horarios ordenados, no tiene tal, vale, no, ojo, no está mal. Es lo que él ha elegido. Estaría mal si él no es consciente de eso. Vale, entendiendo mal y bien, simplemente para colocarnos, ¿vale? Porque nada está mal. Vale, entonces, yo estoy ordenado, yo me ocupo y dentro de esa ocupación fluyo. El caso que tú contaste antes hace 6 años. Yo hice, ya no puedo hacer nada, fluyo. ¿Vale? Así es. Si fluye, no tenías que haber sentido mal en la resignación, ¿vale? Pero es un caso extremo. Lo tenía que vivir para saber. Siempre. Mira, no me pasará con mi padre. Que sí. No me pasará con mi padre. Efectivamente. Porque posiblemente pase algo similar y ya no me estresaré de la manera que me estresé, porque ya lo he vivido. Mira, de hecho, hay una cosa que acabas de decir que a mí me encanta. Yo hay una frase que tengo que digo, para vivir hace falta vivir. Sí. Vale, el camino se hace andando. Ya está. O sea, no hay otra. Yo, por eso digo que el camino del encuentro es jodido, porque tienes que vivirlo, tienes que caminarlo. Entonces yo, cuando me pongo aquí con ustedes, es porque para mí la duda fue en un momento dado, lo que pasa es que la viví antes, ¿vale? Pues en un momento dado me empecé a tener una duda existencial, me empecé a traer tal, y digo, pero coño, pero y no sabía dónde ponía el huevo, y no sabía dónde ponía tal, y no sabía, hasta que dije, espérate, ya lo vi, joder. ¿Vale? Porque lo viví. ¿Vale? La única diferencia es que muchas de ese tipo de cosas, como yo vine a iniciar, pues las vivo antes. ¿Vale? Y a lo mejor hace X meses estaba viviendo esa situación que después ya la ordené y digo, claro, es lo que viene ahora, que no sé qué, no sé cuánto y tal. Vale, o la canalicé. Pero, y digo canalizar, porque yo no suelo utilizar canalizar. ¿Qué es canalizar? Hoy estamos con el diccionario, ¿no? Sí, pero es interesante, porque si me ordenan estas palabras, ordenan un montón. ¿Qué es canalizar? Según yo lo percibo, es conectarte con tu interior. Vale. Con tu yo. ¿Qué entendemos más por cabeza? Encauzar. Caminar. Bien, ¿qué más? Responder por la derecha. Lo que ha dicho, conectar con tu interior, pero para decir algo a alguien, por ejemplo, ¿no?
Pero parece que canalizar es cuando transmitimos algo, ¿no? Es que eso es una cosa que también a mí me da mucho la atención. Bueno, yo he hecho talleres de canalización, y también está un poco como manía. Claro, que está Porque manido, que la está gente estigmatizado. dice, uy, yo canalizo no sé quién, y viene yo canalizo con... Y si tú te... Bueno, mi experiencia. Si tú llega un momento y en alguna situación te paras y te sientes en ti, en tu silencio, pocas veces, pero ocurre, alguien o algo te dice algo, pues, serán guías, será lo que sea, pero si tú no estás, yo ya me lo estoy planteando. Claro, es que esa es mi vida interna. Vale. Que algo que sale y que dices, pues le pones un nombre, puede ser que sí, pero realmente eres tú el que estás. Pero no estoy de acuerdo con que canalizar es externalizar algo. Sí, también. Por eso. Que lo van a ver los demás, más que tú. Porque yo creo que no, pero sale de ti. Sí, sale de ti. O sea, la no primera información es para ti. Igual yo que tampoco es que pero mi impresión es que la primera información que sale es para ti. Da igual que sea para ella. Es para mí. Si yo dices, estoy canalizando para él, pero la información te llega. Entonces, no sé, esa es mi... Vale. Que si te llega solo para ti, se supone que no canalizas. Ahí te doy no sé. Yo creo que canalizas igual. Sí, o sea, canalizar está ahí conectado. Entonces, te puede ser para el exterior, para ti, o para José, o para cualquier cosa. No tiene... Sí. A la José no está... O para el universo. O para el coche, o Para el gato, le pasa por Pero el... entonces quizá, que muchas veces ponemos palabras nuevas a cosas que vivimos siempre. Claro, eso es lo que pasa. Por eso está aquí. Ahora. Ahí es la doble. Vale. Por eso lo saco y por eso lo tengo que hablar, para que empiece pum, 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 cuando lo que hay que ver es si esa palabra ya existía en nosotros, en una acción nuestra. Canalizar e inspirar. Una inspiración viene de nuestro canal directo. Cuando nosotros nos inspiramos, nos canalizamos. Y a esto empiecen a darle luz. Porque si es inspirarnos, muchas veces nosotros buscamos qué hacer para inspirarnos. Cuando a lo mejor tendiendo la ropa, te llega un proceso de inspiración y eso no lo llamas canal. Porque como no fue por los fueros y los caminos correctos, yo no me tengo que poner así, ¿sabes? No lo llamo canalizar. Y resulta que tuve una inspiración que te cae. Tú ves lo que me pasó, que estaba teniendo la ropa y que resulta que lo saqué sudando, pero no digo, lo canalicé. Pues hay una mujer que el otro día, de 60 y pico, que no sé qué estábamos hablando de un conflicto y dice, yo lo tengo muy claro. Cuando tengo algo que resolver, salgo a la terraza a barrer y siempre lo consigo. ¿Vale? Así Es inspirarnos. Y además esto es una actividad y es real. Esto es cómo se crea. Nos inspiramos, el pensamiento piensa cómo esa inspiración la crea. Y entonces ya, y realmente inspiración es espíritu, pensamiento es alma y creación es cuerpo. Y él no ha visto ¿Inspiraciones? Espíritu, vale, alma, cuerpo. y él no ha visto mi charla. Y justo Si vosotros os conectáis y decís lo mismo. justo Dime otra lo cosa. dije. Dime otra cosa. Sí, Me Vale, faltaba vale, y es quizá importante esto porque esto lo vamos a, después del 2 de febrero del 2020, esta actividad la vamos a utilizar muchísimo, ¿eh? Muchísimo. Entonces hay que ir espabilando porque con el tema de la inspiración, de la creación. Entonces ya no nos engañemos más porque en el mundo de la espiritualidad se ha estigmatizado mucho lo que es canalizar, no sé qué, canalizar. Realmente es una inspiración, ¿vale? Vale, pero te inspira. Para mí también canalizar y tan estigmatizado como yo, está muy relacionado con sanación, ¿no? Sí, Porque también en el mundo espiritual sí, todo es sanación. todo es sanación. Vale. Que de hecho, a través de ahí tendríamos que también hablar qué es sanar. Porque claro, cuando decimos hay que sanar, ya entendemos que hay un mundo enfermo. Tenemos que empezar a jugar con la polaridad. Pero no os pasa, por comentar esto. Mira, cuando estaba viniendo estaba pensando, pero sí, claro, hay gente más enferma. La gente mayor parece que tiene que estar todo el día con un asistente. Claro, todos son extranjeros. Es todo el día en el punto médico. Todo el día de médicos, que al final siempre te van a sacar algo. Porque si vas al cardiólogo, al neumólogo, al traumatólogo, vas a tener de todo. Lo combinas todo eso y es una bomba. Sí.
Y además, siempre si te fijas, nosotros tenemos ya, que voy a hablar de la justicia ahora, entendemos por justo la vida viva. Porque tenemos un concepto de que la vida muere. La vida viva, la vida muere. Claro. Y entonces no conocemos lo que pasa. Claro. Y entonces ese desconocimiento hace que nosotros queramos permanecer vivos, sí o sí. Pero a vosotros no os pasa, porque a mí me pasa mucho este pensamiento de toda la vida. Yo creo que todo le pasa a todo el mundo. Lo que pasa es que yo lo digo pocas veces. Y yo digo, si yo no hubiera nacido, ¿qué pasaría? ¿Yo qué sería? Ahí me quedo. Si yo no hubiera nacido... Eso es una buena pregunta. Sería conciencia, ¿vale? Pero Claro, el problema no es... me acordaría, no estaría, ¿no? Claro, no, y si te acordarías, no te acordarías de Alberto. Porque Alberto es simplemente un fractal de tu conciencia. Claro, y el tiempo es fácil. Claro. No, y después, mira, hay una cosa, Alberto, sí. El tiempo es aquí, nosotros sumamos años, pero esto es un así. El tiempo, ya me vuelvo. Claro, pero sí, ¿sabes lo que pasa, Alberto? Hay una cosa que ahora me encanta que hagas ese tipo de preguntas. Hay una cosa que nosotros estamos acostumbrados, que lo sabemos todos. No lo sabemos todos, sabemos hasta dónde sabemos. Entonces, esas son preguntas que yo te puedo hablar desde lo que yo recuerdo, pero sé hasta dónde sé. No sé si me estoy explicando. Ahí es cuando hay que decir, pues no sé. Pues tenemos conciencia, digo, pues sí. Pues sí, ahora Claro, ¿sabes? Porque estamos como acostumbrados, porque como lo sabemos todo de Dios, creemos. ¿No? Pues tenemos que saberlo todo de nosotros. Digo, que no sabemos todo de Dios ni de nosotros, sabemos todo, sabemos. Y hay preguntas que nuestra mente es limitada y no las vamos a descubrir, porque si no nuestra vida no tendría sentido. Pero es que la otra es que si estuviéramos, o sea, si todo fuera tan sencillo como, vale, nos morimos, nos vamos a la luz, esto, ya volveremos en otro momento. Cuando las cosas nos van mal, resetearíamos, haríamos un reset continuo. Claro, no. Entonces, ¿cómo aprendes? ¿Cómo lo vives? O sea, que la historia que nos han dado es, tómate esta duda, quédate con esta duda, hace que tú vayas haciendo y al final la acción, que es la acción, si no es amor. Sí. Tenemos una emoción natural. Tenemos una emoción natural que se llama temor, que es sobrevivir. Por eso nos reseteamos. Porque siempre vamos a tener miedo. Es innato. Pues yo desde que murió mi madre perdí el miedo a la muerte. Porque yo siempre... ¿Tienes hijos? No tengo. Vale, si tuvieras hijos, a lo mejor te diría, ¿y la muerte de tu hijo? Ah, ya tengo miedo. Bueno, no lo sé porque yo no soy padre. No puedo opinar. Sí. Pero yo siempre desde muy pequeña, claro, me crié en una familia testigo de Jehová y no creen en la vida después de la muerte. Claro. Y yo desde muy pequeña le decía, yo creo que cuando te mueres hay algo más. Esto no puede ser que aquí acabe. Toda la vida, bueno, mis padres correctivo no, lo siguiente. Claro. Pero a mí me da igual, yo seguía pensando y no lo decía. Cuando ella fallece, yo lo flipo porque constantemente se sigue comunicando conmigo. Y ahí constaté que no acaba la vida. Que no acaba. Y me pareció maravilloso. Por eso digo que yo lo pasé muy mal hasta el momento que ella falleció. En el momento que falleció, a la semana empezó pum, pum, pum. Claro. Y ahí sigue. Sigue. Y flipé. Mi concepto de la muerte, yo ya no tengo miedo. Claro. Maravilloso. O sea, aluciné porque ella me ha constatado que... Cuando yo te hablo del miedo el temor de la sobrevivencia, no es el miedo del miedo, ¿sabes? Ay, qué miedo. No, ya. ¿Sabes? Sino que queremos sobrevivir a toda costa. ¿Sí? Yo te voy a botar de un precipicio y vas a ser... Hombre, por supuesto, porque claro. No te quieres ir. Claro. Entonces, ¿sabes? Está instalado. Y además viene, es natural. De hecho, los niños, si te fijas, cuando tú les haces así, Sí. O se coge. ¿Sabes? Viene, igual que la ira también viene instalada en nosotros. ¿Sabes? La aflicción, el amor y el temor. Sí, la aflicción, la envidia. José, déjame que haga un comentario igual, no opinar al caso, pero... ¿Sí lo ven al caso o no? Yo pensaba que con mis experiencias, ¿a qué le puedo temer? Yo no tengo miedo a nada. Coño, cuando profundizo, tengo miedo a muchísimas cosas, menos a morir. Y a las cosas que ya he vivido, pero que no he vivido sí tengo miedo. No, además hay una cosa interesante con el tema de los miedos, porque una vez que hagamos esta Trinidad y que la empecemos a experimentar en conjunto con la dualidad, porque el problema es que todo está unido, ¿vale? Entonces, si voy a una cosa, tengo que explicar otra. Es que solo existen dos leyes. Lo que se cree es el temor. Porque el temor es la ausencia de luz, para tú experimentar tu luz. Y entonces, siempre va a existir, porque necesitas el holograma
para verte. Es un holograma realmente. Vale, vamos a la justicia. No me entretengo más, no me líen. Vale. No es que tenga que aportar cosas a la justicia, pero sí lo que voy a hacer es un recordatorio. Vale. Tienen que empezar a ser justos con ustedes. Porque no solemos ser justos con nosotros. Vale. No respetamos nuestros tiempos. Nos mosqueamos con nosotros cuando nos sentimos como zarandeados y siempre lo mismo, y siempre soy el mismo, y siempre no sé qué, y ahora me va a pasar esto porque yo no puedo ser de otra manera. Tenemos que empezar a ser justos, porque la justicia la vamos a trabajar sobre todo en el segundo trimestre, ¿vale? Y está asociada a la moralidad. Entonces, si tú no sabes ser justo contigo, tú no sabrás ser justo. ¿Vale? Si tú no has hecho pan, tú no sabrás enseñar a hacer pan. ¿Vale? Entonces, es importante porque está asociada a la moralidad y la moralidad está muy equivocada. Voy a poner un ejemplo. Yo conocí a una chica de 15 años y nos enamoramos y nos casamos. Y celebramos una fiesta. Conocí a una chica de 15 años, nos enamoramos y nos casamos. Y estoy en la cárcel contándose. ¿Y estoy en la cárcel? Contándoselo. Es la misma historia. Una ocurrió en España y otra en la India. Tenemos que empezar a hablar de la moralidad. No entiendo nada. Pues es que aquí es antimoral y en la India es moral. Claro, entonces una de las cosas es que para nosotros empezar a ser neutros y salirnos de la emoción moral, tenemos que empezar a ser justos con nosotros. Porque si no, no vamos a poder desglosarlo. ¿Vale? Si no, nos va a tirar la moralidad. Yo les voy a poner un ejemplo. La demostración o el acto en tierra, ¿vale? Más bello del amor es cuando intima. ¿Vale? Es el acto más sublime. Porque es cuando la dualidad, ¿vale? La unifica. Es cuando tú, a través de intimar, te unificas con el otro y creas una unidad. Es para recordar que todos somos uno. Lo que pasa es que lo confundimos en un momento determinado porque creíamos que era, como era el medio por el cual nosotros procreamos, ¿vale? Entendíamos que era para procrear. Y realmente no, es para recordar que todos somos uno. Por eso cuando nosotros intimamos, ¿vale? Lo normal, generalizar y equivocarnos porque ya está bastante desvirtuado, es que te sientas que tú eres parte de ese ser y ese ser es parte tuyo. ¿Vale? Se crea una fusión. Y de hecho ahí se crea un vórtice de energía, ¿vale? Donde se limpia, se transmuta, ¿vale? Y se ancla luz, ¿vale? Por eso están los dichos y los refraneros son sabios. Este está mal follado. No se ha conectado, no ha limpiado, no ha transmutado. O a esta lo que le hace falta es que le eche 4 polvos bien echados y se le acaba la tontería. O cuando vemos a alguien que realmente tiene una mala relación sexual y dice, ya, ¿no tuviste anoche? Está contenta, pletórica. ¿Vale? Porque conecta. ¿Vale? Con esto no es que tengamos que, eso es de cada uno. ¿Vale? Vale, pues este acto que intimar es la expresión más bella del amor. ¿Vale? Aquí en tierra, porque es el recuerdo de la unidad. Pues imagínense que ahora mismo tienes un niño, ¿vale? Y esa pareja que lo considera desde la conciencia como su acto más bello, ¿no? Coge y empieza a mantener relaciones sexuales delante de su hijo. Si los vecinos se enteran o los familiares, ¿no? Le quitan el niño. Porque es una actitud antimoral. Entonces, para nosotros empezar a desglosar la justicia, tenemos que empezar a ver la moralidad. Porque nos hace muchísimos años. La moralidad está asociada a las emociones que transmite la creencia. Y ya iremos poco a poco desglosándolo. Porque va a ser un trabajo finito. Porque nosotros somos los primeros que con nosotros mismos somos antimorales. O sea, como nosotros cometamos un tema antimoral, nos fustigamos y nos fulminamos. O sea, tú puedes hacer un acto tonto, pero como sea antimoral, nos fulminamos, ¿vale? Entonces, y después otra de las cosas que estamos acostumbrados a que la justicia es una reacción.
Y la justicia realmente es una acción. Y esto vamos a tener que invertirlo. ¿Vale? Si se fijan, como nosotros legislamos, ¿vale? Ocurre la acción y esa acción la legislamos. Y a eso le llamamos justicia. No, la justicia es una acción. Yo he contado en alguna otra ocasión que en un curso de una práctica que íbamos a hacer, una de las veces hablamos de qué era la justicia y dijeron, pues la justicia es aplicar la Constitución. Yo decía, pues la justicia es aplicar las leyes, pues la justicia, así todo. Y entonces, oye, tú, te levantas, ¿cómo te llamas? Dice, Rafael Soca Díaz. Pues ponte la puerta de la calle. Y aquí es un medicina. Pero ponte la puerta de la calle. Y espera ahí en la puerta. Deja la puerta abierta. Y el cliente fue. Y se puso. ¿Qué es la justicia? Pues no sé qué, pues no sé cuánto. Y la justicia no es nada de eso. La justicia es cuando ustedes vean un acto injusto, actúen. Y es que ellos se quedan como, no, claro, es verdad. Es una acción. Mientras que nosotros estamos acostumbrados a una reacción. Y la vida es acción. Entonces ahí tenemos que empezar a... Por eso quiero que lo primero que tienen que hacer es ser justos con ustedes. Hay procesos en los que nos cuesta, tío, ¿sabes? Y en los que a lo mejor no somos capaces de conseguir a lo largo de toda nuestra existencia. Pues ¿por qué? Pues porque somos débiles, o porque somos adictos, o porque, tío, pero tenemos que empezar a tratarnos de manera dulce, porque da igual, somos como somos. Otra cosa que no da igual es que si tú no te ocupas, pero tú ocupándote, lo que no puede ser es una fustigación constante, porque te comparas con los demás. ¿Sabes? La sociedad dice que tiene que ser de una manera determinada y ya tú yo soy, ¿sabes? Ya merma. ¿Por qué? Porque si me comparo con el otro aparece que, no, cada uno es como es. ¿Vale? Entonces empiecen a dulcificar el trato, porque además lo único que crea armonía, ¿saben qué? Armonía. Claro, yo les voy a poner ejemplos para que ustedes se vean. Estoy, ¿sabes?, trabajándome la luz y estoy trabajando mi encuentro, estoy trabajando tal, pero voy a poner los bolígrafos aquí, ¿sabes? Pero yo me considero que soy una persona sensible, una persona tal, y hago esto. Y yo digo, niño, mucha armonía no hay. la única manera de crear armonía y algo sencillo. Vamos a hablar, ¿vale? No hay que ser tiquismiqui, pero vamos a hablar de manera relajada. Cuando digo relajado, cada uno a su velocidad. Nosotros los canarios somos más tranquilos hablando. ¿Vale? Pero, hey, claro, pero es que si no me quitan la razón, digo, exprésate, empieza a verte, empieza a reconocerte. Entonces, los pequeños actos de la vida, ya cuando tienes que empezar, ¿sabes? Así, mira, espera, perdón. Deja los tiempos de escucha, deja los tiempos de... Ya empieza a ser consciente de todo eso. Hay momentos en que solo hay que escuchar, no una mente ávida que hable. Y a lo mejor a la otra persona solo se le quita escuchando. Pero como yo sé, tengo que decir. Yo tengo una persona muy querida por mí, que es psicólogo, ¿vale? Y muy bueno además, muy bueno. Doctorado en psicología y ha hecho mucha experiencia. Que una vez, en su etapa joven, antes de ser psicólogo, se fue con un amigo porque tenía un grave problema. Y el amigo empezó a hablar, estaba en un sitio oscuro, estaba hace 50 años. Empezó a hablar, estaba en un sitio oscuro, y él se dejó dormir. Se quedó dormido. Y a cosas así de 10 minutos al final se despertó y dice, Dios, espero que no se haya dado cuenta. Y dice, y le digo, sí. Vale, terminó. Y van subiendo y dice, Dios, gracias. Necesitaba tanto que me escuchara. Y él dijo,
hoy en día dice, José, yo creo que me durmieron, tío. obvio, ¿no? Vale, porque si no estamos necesitados de querer ser. Dejen de intentar querer ser. Ya son. Vale, así que, ¿te quedó claro? ¿Que nos vamos para allá? Tal cual. Se han disipado de ciudad. Vale, otra cosa que les iba a decir, vale, voy a hacer unos cursos. Vale. Era creando, pero en algún momento hay que aprender a crear. Sí tendremos que crear, ya contaremos. Voy a hacer los cursos, los vamos a hacer así de esta manera, ¿vale? Pero vamos a hacerlo de manera ordenada, porque ya no hay conocimiento que adquirir. Lo que hay que hacer es el conocimiento que tenemos ordenado. ¿Vale? Entonces, va a ser 3 meses, ¿vale? Pero no 3 meses seguidos dando la batalla, sino un fin de semana cada mes. Lo haremos un sábado. Tú estás en Victoria. Pero te mandamos recuerdos, saludos y ya vemos cómo lo hacemos. Vale. Por WhatsApp. Se nos va el próximo mes, después de 30 años. Sí, vale. Sí, pero bueno, hasta luego, después vuelve, después va. Y sí, no, y se compraron una casita además en Burgos, muy bonita. Bueno, pero ahí también hace mucho frío, Muy bueno. Y mucho calor. Una morcilla de Burgos. Vale, y entonces, para aquellos que quieran, vale, es desde que Serafín o el centro, Serafín o Maraluce, vale, o el centro Camino, vale. Ellos son los que van a llevar, pero si quieren apuntar, va a ser un sábado mayo, un sábado junio y un sábado julio. Un sábado, ¿no? Sí. 4 horas y 4 horas. 4 horas por la mañana, 4 horas por la tarde. Vale, o sea que tenemos todo el día. El sábado vamos a hacer todo el día, porque después, bueno, ya vamos a hacer con la comida y demás. Y va a ser también el domingo. Son 24 horas, ¿vale? Las 3 veces. Pero llevamos 2 horas. A partir de las 2 horas yo sigo dando y ya empiezan a petar. Porque hay mucha información. Vale. Entonces, 8 horas juntos va a remover. Vale. Entonces después además quiero que pase un mes para que no sea palabra. Que nos centremos, ¿no? Claro, después del brote. Claro. Y yo no me voy. Después del brote psicótico nos centremos. Ya una semana, No, un mes ya venimos. no es qué tenemos que hacer, ni quién queremos ser, es quiénes somos. ¿Quiénes somos? Vale, claro, es quiénes somos. ¿Así se va a llamar el curso? No le pongo nombre. Ah, no le ponen nombre. Es que, ¿sabes lo que pasa? Que igual que cuando vienes a verme, ¿y quién es? José. ¿Y qué hace? José. Pues igual, porque también están acostumbrados a etiquetar las cosas. Que ayer me decía, o antier, ¿no? Era que este siempre es igual, nunca dice nada de lo que hace. Y yo solo digo todo, digo, no, lo que hago es ordenar, pero es verdad, además. Y dice, él no dice nada. Digo, bueno, no sé qué te dije. ¿Sabes? Porque claro, es como, soy esto. Digo, no, mira, yo cojo coche y hago el amor. Hago de todo. ¿Sabes? No soy solo esto. Soy el todo. Entonces es como, José parece que sale de aquí y ahora dejo de ser yo. ¿Sabes? Me pongo visco y se me... ¿Sabes? Yo digo que no, te lo juro que sigo siendo el mismo. ¿Sabes? Entonces, la manera y la forma de no etiquetarlo es no poner nombre. Realmente le iba a poner el nombre, que era En busca de tu doble estrella de David. Vale, sí. Y es porque David generó la primera estrella, Jesús la completó y nosotros vamos a completar la estrella de David y la estrella de Jesús. Vale, estamos acostumbrados a que los viejos profetas son válidos. Y si el Padre Nuestro es antes de la época, ese es el bueno. Y si nosotros inventamos un Padre Nuestro ahora, es una mierda. ¿Sabes? Tenemos que empezar ya a cuestionar y a creer en nosotros, ¿vale? Nosotros también tenemos cosas que decir y aportar en este mundo, ¿no? ¿Vale? Entonces, vamos a estar. Así que me alegra que hayas venido. Marina. Después de 2 horas será aprendido. Pensaba cambiar el nombre ya. Me alegra que hayas venido Pablo, me alegra que haya Marga, María Luisa, Mónica, gracias porque he venido de allá aquí, nada más que por ir.
Gracias, Alberto, de verdad, muchas gracias. Ada, gracias. Y nada, nos volvemos a ver. El próximo mes estaré otra vez aquí con las consultas y el siguiente ya empezamos curso. Vale. Ah, sí. Falta una cosa, no se levante. Dije equinoccio y solsticio de armonía, ¿vale? Y expliqué lo que es la armonía. ¿Por qué la armonía? La armonía significa que si en ese momento, aunque tenga una discusión, me tenga cualquier cosa, se armoniza. No es que tengo que hacer ese día, no quiero que hagan nada. Solo que ese día estén observando lo más posible en armonía, ¿vale? Que tengan armonía, ¿vale? Porque son días donde se cierran y se abren los puentes. Nosotros vamos a estar allá, ¿vale? O sea que ya no, por las actividades no te va a quedar otra que centrar. No podría tener carga de mi gatita y concentrarme con mi gatita. Sí, lo que tú sientas, pero no es hacer algo, no es hacer algo en concreto. Porque ella estará allí. Estará allí. Ella estará por encima de las nubes. No digo la mía. ¿No? Sí, por la tuya te conectas con la que tengas allí. Con la tuya. Allí Hay gato. Sí. Qué bueno. Sí. Negrita, ¿tienes alguna negrita? Sí. ¿Es negra? ¡Ay, qué buena! Sí. La voy a adoptar. ¿Qué te digo? No sé si se dejará, porque como vive tan bien, silvestre. Pero va a comer, pero silvestre. No, silvestre allí, pero allí está. Está súper mimada. Un león y un tigre. Y el tigre. Y llegará la leona. Y si se lo acaricias así, el león te come, no pasa nada. Llegará la leona de Mallorca. Vale. Tengo que explicar un detallito. Yo no tengo el sentido del humor. Está mal dicho, pero lo diré así como lo siento. Yo no tengo el sentido del humor vuestro, porque a mí se me cuenta un chiste y yo ni me río. Pero cualquier gilipollas decir cualquier cosa, me harto por eso te lo he dicho. me rompo de la risa. Así que si pasa algo, me voy a reír a carcajadas, no Es raro, porque allí no suele pasar nada. No asustarse. No asustarse porque Nunca, nunca. Sí. Chao. Y algo. Gracias, José. Que él les tenga que decir que aplaudan. No lo he dicho gracias. Había carteles. Desde Había luego. un aplauso.